Antes de comenzar con este video, me gustaría que activaras las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Soy de Cadereyta, Nuevo León. Este relato comienza cuando tenía la edad de 5 años. En aquel tiempo, mi mamá nos llevaba a mi hermano y a mí todos los fines de semana a Linares a visitar a unos familiares. Como era habitual, nos mandaba a bañar y a vestir desde muy temprano el sábado. Estando listos antes del mediodía, salíamos y al cerrar siempre gritaba: «Ahí te encargo la casa». La rutina era la misma: pasar todo el fin de semana con los familiares y regresar el domingo por la noche. Sin embargo, una de esas noches que regresábamos del paseo, mientras mi mamá buscaba las llaves para abrir, se acercó un vecino a platicar con ella, y éste le preguntó si no se había ido este fin de semana, por lo que mi mamá, extrañada, le contestó que sí lo habíamos hecho. En aquel tiempo no teníamos luz eléctrica y nos iluminábamos con quinques de petróleo, por lo que el vecino le comentó que en la noche del sábado había visto el quinque encendido en la mesa de la cocina y que una persona estaba sentada junto a ella. Mi mamá, con mucha naturalidad, le dijo en tono de broma al vecino que era mi abuela que estaba ahí y que ella cuidaba la casa mientras nosotros no estábamos. El vecino, al escuchar eso, solamente emitió una risa nerviosa y se metió a su casa arrepentido de haberle dicho a mi mamá eso. No volví a escuchar nada más o ver cosas a nuestro alrededor hasta que me fui y olvidé esa plática. En el año del 2012 regresé a la casa de mi mamá para vivir una temporada ahí. Ella se había ido a Estados Unidos y solamente se quedó viviendo mi hermano en el segundo piso que había construido sobre la vieja casa. Como era independiente una de la otra, no se conectaban entre sí, por lo que mi hermano nunca se preocupó por la planta baja. Así que me di a la tarea de habitar ahí para que no se deteriorara por el abandono. De tal manera que mi esposo y yo un día llegamos para quedarnos un tiempo, y durante los primeros días no sucedió nada, pero él fue el primero en sentir cosas raras dentro de la casa. Yo jamás pude ver o sentir gran cosa, era algo que él tenía y que solo él podía percibir de algún modo. Nunca le conté esa historia de cuando era niña, y cierta noche despertó alterado por unos ruidos que escuchó en el pasillo. Al incorporarse de la cama, vio con espanto que algo, una sombra, pasó rápidamente por el pasillo hacia la cocina e inmediatamente se levantó para ver que no se hubiera metido alguien. Al revisar por todos lados, se dio cuenta que todo estaba cerrado y pensando que quizá todo había sido un sueño, se fue al baño a hacer sus necesidades. Al terminar, regresó al cuarto, pero algo llamó su atención y se detuvo en seco a mirar por el rabillo del ojo. Alguien estaba sentado en la mesa de la cocina. Tal fue la impresión que tuvo que al voltear y mirar, en efecto, estaba la sombra de una persona que parecía estar sentada en una mesita de la cocina. Mi esposo palideció y se dirigió lentamente hacia donde estaba la persona sin dejar de mirarla. Lo que estuviera sentado en la mesa era bastante evidente, y mi esposo estaba temeroso de que alguien se hubiera metido a la casa. Cuando entra a la cocina y enciende la luz, la persona sentada simplemente desapareció ante sus asombrados ojos. No alcanzó a ver de quién se trataba. La luz de la cocina hizo que simplemente se esfumara. A la mañana siguiente, y luego de contarme lo sucedido, vinieron a mí los recuerdos y la advertencia de mi mamá cuando nos mudamos. Es que la abuela cuidaba la casa después de muerta. Mi marido se negaba a creer aquello, pero dadas las circunstancias, no le quedó más que acostumbrarse. Después de todo, solo era una aparición y no hacía ningún daño. Yo hasta ese punto no había visto o sentido la presencia de la abuela, hasta que una noche de sábado nos quedamos viendo la televisión. Me levanté al baño y a la cocina para traer refrigerios. De algún modo, y al entrar ahí,
Me hizo sentir un escalofrío que recorrió de pies a cabeza y un aliento helado se hizo presente detrás de mi cabeza, tanto que mi cabello se movió. Tan solo me sacudí esa sensación y regresé con mi esposo, que me veía sorprendido. Lo que me dijo hizo que nos fuéramos días después de la casa. Acabo de ver a tu abuela. Te siguió a la cocina después de que saliste del baño y te sopló el cabello. Hasta ahora no hemos vuelto a ese lugar. La casa sigue abandonada. Sin embargo, sé que la abuela sigue cuidándola. La casa. Relato basado en hechos reales, contado por Jessica B. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. En el año de 1995, mi padre compró una casa en Lima, Perú. Se la había comprado a mi abuelo materno por un buen precio. Sin embargo, mis tíos, hermanos de mi mamá, al saber de la decisión de mi abuelo y pensando que ese era un patrimonio que les dejaría a ellos cuando él muriera, montaron en cólera y antes de salirse de la casa hicieron destrozos en ella muy graves que a la postre mi papá con mucho esfuerzo repararía. Mi familia y yo vivimos en una región de provincia y luego de la compra mi padre tuvo que ir a Lima para recibir la casa. En esa ocasión lo acompañó un amigo con el que se quedaría en la casa y arreglaría todo para que nos fuéramos a vivir ahí. Sin embargo, al llegar se topó con la tristeza de ver la casa vandalizada. Luego de limpiar los destrozos, se instalaron y estuvieron varios días ahí. Desde el primer momento que se quedaron ahí, comenzaron a suceder cosas extrañas, cosas que al principio no les tomaba importancia, como luces que se encendían solas, objetos que se caían, ruidos en las paredes, entre otras cosas. Cuando tuvo que regresar a nuestra casa, le pidió a un primo suyo que le cuidara la casa en tanto él regresaba y comenzaba las reparaciones adecuadas. Él con gusto accedió, pero luego de 2 días le llama a mi padre para decirle que ya no podía quedarse más ahí, que en esa casa sucedían muchas cosas y que tenía mucho miedo de dormir ahí. El primo le dijo a mi padre que desde la primera noche escuchaba cómo en los pasillos de la casa se podían oír los ecos de las cadenas arrastrarse, pasos pesados, subir las escaleras y correr los pisos superiores, aun cuando no había nadie en la casa. Puertas que se abrían y se cerraban violentamente, incluso haciendo saltar los picaportes de ellas. Esas historias que el primo contaba no las creyó mi padre de ningún modo. Él era muy escéptico. Al cabo de 2 años y en el año de 1997, por fin pudimos cambiar de nuestra casa en provincia a la casa de Lima. Con muchas ilusiones llegamos a vivir ahí, mi hermano, la nena, mi padre y yo. Con nosotros se vino una prima a la que le dio alojamiento en una de las habitaciones. La casa era enorme, de 3 plantas y con 9 habitaciones, pero la sensación de amplitud se veía mermada apenas entrabas y dabas unos pasos en ella. El ambiente era bastante inusual, sofocante, frío y silencioso. Debido a la amplitud de los cuartos, se podía escuchar el eco de las conversaciones de diferentes puntos de la construcción. Al principio todo era bastante alentador, pero conforme pasaban los días, las cosas comenzaron a ponerse bastante feas. Los primeros fenómenos eran esos ruidos raros en la pared, como si algo estuviera arañándola desde adentro. Muchas veces se podía percibir ese sonido a cualquier hora, y más en el silencio de la noche. Los bajos voltajes repentinos, los cambios de temperatura entre habitaciones y una sensación de vacío y sofocación en los pasillos que inquietaban demasiado. Pero quizá lo peor que pudimos experimentar todos era una visión borrosa de algo negro deslizándose por las escaleras hacia los pisos superiores y correr entre los cuartos cerrando las puertas violentamente. Esa presencia en particular nos causaba bastante horror, y más aún cuando una de las vecinas, muy preocupada, nos decía que toda la noche se podía observar a un ser negro vigilando la casa desde el 3er piso. Otros vecinos llegaban de madrugada a tocarnos la puerta para parar el escándalo o fiestas que según ellos teníamos, ya que nos decían que podían escuchar gritos y gente hablar en voz alta en los pisos superiores y por los patios en la gran casa.
cosa que era totalmente ajena a la realidad. En este punto mi papá, escéptico, aún no creía en nada de esas manifestaciones. Lo atribuía al cansancio o a lo grande de la casa. Una noche, cuando nos juntamos a cenar, esa opinión que tenía iba a cambiar. Estábamos cenando todos y teníamos una acalorada discusión sobre el asunto de la actividad paranormal. Mi padre se negaba a salir de la propiedad y regresar a provincia. Mi mamá y yo insistíamos que había algo en la casa que nos acosaba todo el tiempo, haciéndonos sentir terror y un estrés tan grande que eran peleas diarias por cosas mínimas. De pronto, y ante la vista atónita de mi papá, aparecieron unas esferas de luz que iban y venían por todo el cuarto y se metían a los rincones oscuros para desaparecer. Lo extraño es que a pesar del brillo, estas no iluminaban nada. Nadie supo qué había pasado. Los fenómenos iban y venían. A veces eran tan notorios que la gente común que nos visitaba se podía dar cuenta, y otras veces pasaban temporadas sin que nada sucediera. Con el tiempo nos fuimos acostumbrando a esos fenómenos, pero cuando ya no le tomábamos mayor importancia, comenzaron a suceder los ataques. La primera en sentirlo fue mi mamá que, una tarde, viendo la televisión, sintió que en repetidas ocasiones le jalaban su largo cabello hacia arriba. Lo peor que sucedió fue que una de esas ocasiones el tirón fue tan fuerte que la hizo caerse del sillón y dolerse. A partir de ahí las cosas se pusieron peores y mi padre, el mayor escéptico, se dio a la tarea de buscar respuestas y lo que supo quizá ya lo esperaba. En la casa habían enterrado un trabajo de brujería. Según el curandero, los cuñados de mi papá, antes de irse, colocaron una brujería en algún punto de la casa para maldecirla y hacer que la pasáramos mal. Mi padre hasta la fecha no ha parado de buscar aquello que ha provocado el embrujamiento en la casa, y más cuando los fenómenos se han recrudecido a últimas fechas. Tendría unos 12 años cuando me sucedió algo muy extraño. En ese entonces mi familia era muy disfuncional y mi padre era un borracho que constantemente llegaba a la casa a hacer escándalo y pelear con mi mamá. Casi todas las noches era la misma sensación de impotencia y coraje en contra de mis padres. Cuando por fin terminaban de romperse las cosas, mi papá se iba a dormir dejando tras de sí muchos rencores, y eso hacía que mi mente se alterara. Para ayudarnos a sobrevivir, mi madre vendía comida todos los días y me tocaba ayudarle en diversas actividades. Una noche en particular, luego del tremendo escándalo que mi padre armaba, mi madre me pidió entre sollozos que le ayudara a limpiar un cilantro para las comidas en tanto ella se acostaba un rato. Era ya entrada la madrugada, pero había que preparar las cosas para salir muy temprano a vender. Casi siempre lo hacía en la cocina, pero en esa ocasión lo hice en el pasillo de la sala, junto a la puerta de salida al patio, para que me diera el fresco de la noche. Estaba tan concentrada en picar el cilantro y sumida en un letargo por el sueño y cansancio, que no recuerdo cómo es que pasaron los minutos mientras hacía mi labor en automático. El silencio de la noche era bastante sepulcral y eso avivó mi somnolencia. Sin embargo, empecé a escuchar unos ruidos a lo lejos que me alertaron y me sacaron de mi sueño. Al principio no pude identificar aquellos ruidos que poco a poco se fueron aclarando hasta que por fin pude saber de dónde provenían. Eran cascos de caballos pisando el suelo. Al principio mi lógica me indicaba que era imposible que hubiera caballos por ahí a esas horas. Pensé entonces en un carretero trasnochado e intenté asomarme. Al hacerlo, volví a escuchar los cascos nuevamente y esta vez enfrente de mi casa. Pero lo más extraño era que no podía ver nada. Cuando estaba pensando en qué era lo que tenía que ver, un viento sopló moviendo los árboles y tirando algunas cosas en el suelo, y en ese instante me paralicé del miedo, al ver que afuera había algo y no alcanzaba a comprender qué era. No quise asomarme más y salí corriendo al cuarto de mi mamá en donde dormía sola. Al despertarla, estaba sudando copiosamente y mi corazón latía de una manera caótica.
Ella, al verme en ese estado asustado, me preguntó con preocupación qué fue lo que me había pasado, y luego de recuperar el aliento le conté lo que escuché en la calle y lo que supuse que debía de haber visto: un carretón jalado por un caballo. Ella intentó tranquilizarme explicándome que quizá había sido algún animal suelto, o en realidad sí había sido un carretón. Pero ¿por qué no lo vi? Por esa madrugada tan solo me acosté e intenté dormir mientras mi mamá picaba el cilantro en la cocina, y a la mañana siguiente, después de regresar de vender, nos enteramos de que un vecino, algo especial que vivía frente a nuestra casa, había fallecido. Se decía en toda la calle, habían escuchado sin poder ver el carretón y los cascos de un caballo. Algo bastante extraño y que a la fecha nos mantiene pensando si en realidad aquello que pude escuchar era en realidad la muerte que había ido por aquel hombre, o quizá algo peor. Lección: relato basado en hechos reales, contado por María Zárate, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. No recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché algo relacionado con los fenómenos paranormales, pero desde que tengo uso de razón, siempre he estado rodeada de historias de cosas sobrenaturales. La primera que me contó historias fue mi abuela materna. Ella nació y creció en el llano venezolano y pasó casi toda su vida en el campo y áreas rurales, donde fue testigo de cosas extrañas que, y en cada relato las definía como cosas malas o maldad existente a diferentes niveles. Nunca supe cómo o a qué se refería. Solo tiempo después descubrí que mi abuela dominaba la transmutación y el dominio de los elementos, con fines no muy claros. Pero conforme crecí, supe que ella era una bruja de alto nivel, cuyos dones eran heredados de generación en generación por las mujeres de la familia. Mi propia madre me contó que muchas veces fue testigo de las transformaciones de la abuela en diferentes formas, o el dominio que tenía sobre los animales del campo para acechar e infligir tormentos a las personas, siempre por encargo. Las habilidades de mi mamá las descubrieron cuando entró en la pubertad. Notó que tenía un alto sentido de la percepción y veía o escuchaba cosas que las demás personas no podían. También descubrió que de tanto en tanto un sinfín de imágenes llegaban a su mente. Eran como recuerdos que de pronto estaban ahí y que tenía que ver con personas desconocidas o situaciones que aún no sucedían. Con el tiempo, supo que estas habilidades se le llamaban clarividencia. Cuando cumplió 14 años y habiendo aceptado sus habilidades, decidió experimentar con ellas y ver qué alcances tenían. Así que de algún modo se enganchó en una práctica muy común como la lectura de cartas y predicción del futuro. Como no tenía quien le enseñara, se compró un librillo barato donde se explica el significado de las cartas del tarot y la forma en cómo se leían. Con el paso de los días fue aprendiendo los significados y se volvió una experta en tirar las cartas e interpretar. Así que los primeros en adivinarles el futuro fueron sus amigos de la escuela y mis tíos. Lo que empezó como un juego comenzó a tomar tintes serios, y más cuando mi abuelo se dio cuenta de la obsesión y las prácticas de mi mamá. La gente comenzaba a buscarla para que le leyera las cartas. Así que el abuelo desaprobó en todo momento esa situación, ya que mi mamá estaba todo el tiempo aferrada a sus cartas y a su libro. No tenía una vida normal, siempre sumida en la ansiedad por ver el futuro de las personas. El abuelo constantemente reprendía a mi mamá por hacer eso y le advirtió de seguir así se le aparecería alguna vaina mala o también un maldito fantasma. Pero mi mamá, al fin, adolescente, imprudente, no hizo mucho caso a las advertencias del abuelo, sin saber que una noche después de esas advertencias se harían realidad. Una noche, y luego de echar las cartas a unas personas, se fue a dormir y a cierta hora de la madrugada se despertó, luego de tener alguna pesadilla, respirando profundo y con mucha ansiedad sin saber por qué. El cuarto estaba en penumbras y lo único que podía ver era su hermana por un lado durmiendo con total calma. No era extraño que despertara de pronto en las noches, pero esa vez fue bastante inusual. Se incorporó y buscó sus sandalias para ir al baño. Aún adormilada y a oscuras, arrastró los pies y de pronto se quedó petrificada.
Nunca había visto algo como lo que estaba en la puerta del cuarto. Si bien todo el tiempo veía presencias que solo estaban ahí y nada más, pero esta emanaba una energía tan negativa que mi madre comenzó a sudar copiosamente y su corazón a latir tanto que casi se le sale del pecho. Su mente bloqueada trataba de dilucidar lo que veía y era horrible para ella. Parada en el centro de la puerta estaba una presencia oscura, femenina, de negra vestimenta, cuyo color no reflejaba la luz. En donde debía tener el rostro llevaba un velo negro que hacía aún más inquietante esa presencia. La sensación de frío que comenzó a sentir mi mamá a medida que pasaba el tiempo ante esa presencia y que, a decir de ella, parecía como si se hubiera congelado la realidad. Sus sentidos estaban en completo shock y luchando en contra del pánico que sentía. Hizo un esfuerzo para cerrar sus ojos fuertemente para no ver aquello. Al abrirlos, aquella horrible presencia aún seguía ahí, inmovible. De principio parecía no tener brazos o piernas, pero el manto negro que llevaba era una sola pieza y arrastraba hasta el piso. De algún modo, mi mamá intentó tomar valor y recordó los consejos de la abuela al decir que si alguna vez veía alguna aparición, le preguntara lo que deseaba. Así lo hizo, con la voz temblorosa y casi en susurros preguntó: ¿Quién eres? Luego de unos minutos, el silencio sepulcral fue roto por una voz femenina que salía del velo negro. Era un tanto dulce y aterciopelada, pero el tono fue mordaz. ¿Quién eres tú? Mi madre sintió un terror absoluto al escuchar aquella pregunta, y más porque esa maldita presencia oscura le había respondido. En sus adentros comprendió lo que la pregunta significaba, y no hizo más que derrumbarse de nuevo en la cama. Simplemente se tapó de pies a cabeza con la sábana sin poder dormir. Sentía que si bajaba un poco la sábana, se encontraría con esa presencia muy cerca de ella. Así permaneció por varias horas, hasta que los primeros rayos del alba se colaron entre la tela, y al mirar todo parecía en total calma. Mi tía se había parado a desayunar, y mi mamá, luego de un rato, brincó de la cama, tomó su tarot, el librillo, y los quemó con presencia, lejos de las miradas de mis familiares y con bastante silencio. Pidió perdón a Dios, jurando jamás volver a hacer aquellas prácticas y controlar sus habilidades hasta el punto de desaparecerlas, aunque no del todo. Desde esa ocasión vivió con cautela, tomándose en serio ese dicho venezolano que afirma: yo no creo en brujos, pero de que vuelan, vuelan. Hace poco me enteré que mi padre había enfermado gravemente. Yo no había podido ir a verlo por mi trabajo en el campo, en las tierras que mi padre me había heredado. Por eso, terminando la última cosecha, me decidí ir a verlo a la ciudad. Pero para poder salir del terreno, tenía que ir forzosamente a pie, ya que el camino estaba muy empedrado. Aparte de ser la opción más rápida, ya que si me iba por carretera, me tardaría 3 días. Decidí ir solo. Tomé mi mochila en la cual llevaba ropa y un poco de dinero para lo que se pudiera presentar. También llevaba mi machete. Decidí salir de noche para llegar por la mañana a la ciudad. Después de haber salido, pasaron las horas cansado y asoleado por el camino, que más parecía un desierto viejo y áspero, aún simulaba no serlo. Mientras veía cómo atardecía, viendo cómo el sol se escondía en el cerrillo para postular a la luna como dueña de los cielos. No para la marcha, y recordé las historias de mi padre, las que me contaba cuando era un pequeño. Esas historias tan fantásticas de caballeros, brujas y duendes que me contaba, aún recuerdo cada una de ellas, y las recordé para así no sentir el viaje tan aburrido. Así me pasé varias horas, hasta que por fin cayó la noche con ese calor. De pronto se marchó el calor y comenzó el frío. Oía cómo el viento soplaba y movía los follajes de los árboles. Al principio pensé quedarme a la intemperie a dormir. Ya había preparado toda mi fogata que daba un calor maravilloso. Tomé mi mochila y la acomodé debajo de mi cabeza para poder dormir. Ya conciliando el sueño, empiezo a oír unos aullidos a lo lejos.
Pensé, por estos rumbos no hay coyotes. Solo fue un instante cuando vi un lobo abalanzándose sobre mí. No sé cómo le hice, pero lo aventé con todo y mochila y salí corriendo. Corría y corría lo más rápido que podía. Sentía que ya no la contaba. Fue hasta que a lo lejos vi una lucecita. Corrí más fuerte, más por miedo porque ya estaba bastante oscuro. Corrí y corrí nuevamente hasta aquella luz que se convirtió en una casa. El lobo no se acercó más. Desde la puerta de aquella casa se quedó parado, pero noté algo muy raro. Aquel lobo se quedó parado cerca de los árboles apenas y se distinguía. Solo vi cómo se empezó a erguir y yo me quedé impresionado. En mi mente pasó la idea si será un hombre lobo o un lobizón. De pronto empecé a tocar la puerta de aquella casa al ver que el lobo se acercaba a mí lentamente en forma erguida. Toqué tan fuerte que empecé a lastimarme los dedos. Se empezaron a llenar de sangre de mi desesperación de que aquella bestia se acercaba más y más. No había respuesta alguna de ningún habitante. Mientras yo tocaba, escuché de pronto una voz muy fuerte y rasposa diciendo: «Ya van». De repente, cuando se abrió la puerta, vi una señora gigante como de 2 metros, gorda, que vestía un vestido viejo, muy viejo, más bien parecía una bata de dormir. Su cara de molesta, con una pequeña nariz respingada hacia abajo y con canas en la mayoría de su cuerpo. Cuando la vi le dije lo que había visto, pero al parecer aquel monstruo se había ido ya. No sé si se fue por la presencia terrorífica de la mujer o por la cuestión que ya estaba a salvo. Le pedí entonces a aquella señora que me diera posada, pero me contestó que no podía dejarme entrar a su casa. Yo pensé, a lo mejor se encuentra con su marido y ha de ser muy celoso. Yo solo le dije si me podía quedar en donde sea. Fue cuando vi el gallinero. Ella me dijo que sí me podía quedar ahí, pero solo con la condición de que si oía cualquier cosa rara, hiciera caso omiso a ello, y sin importar lo que fuera, no mirara afuera. Del miedo que tenía, yo le dije que solamente dormiría y no abriría los ojos hasta la mañana siguiente. La señora me dijo que estaba bien, pero recordara lo que me había dicho. Entonces ella se despidió de mí diciéndome buenas noches. Yo me dirigí hacia el gallinero para poder dormir y descansar de lo que ya había vivido por esa noche, sin duda la peor de mi vida. No creía que nada de esto podía empeorar. Bueno, después de 2 horas de haber llegado en esa casa me puse a pensar en lo que me dijo aquella señora y me pregunté, ¿qué esconderá? En fin, no haré caso a nada de lo que escucha afuera, pero no pude evitarlo. Cuando empecé a escuchar más gritos, sentí cómo retumbaba el piso. Me dije a mí mismo, solo me asomo y sin importar lo que sea, no voy a hacer nada. Me mentía a mí mismo porque sabía que no lo haría. Cuando miré a través de las tablas mal puestas del gallinero, las cuales dejaban entrar la poca luz de la luna, me dije de nuevo, demonios, lo que vi fue peor de lo que ya había visto. Quería sacarme los ojos después de eso. Solo recordaba todos los cuentos que decían por estos rumbos. Ya empezaba a creer en ellos. Desde aquel gallinero vi cómo esa mujer bailaba alrededor de una fogata. Se posaba sobre ella y saltaba. Sus ojos estaban muy rojos, como si hubieran llenado de sangre. Sus gritos eran incontenibles. Pero eso no fue todo. Lo peor fue cuando vi que tomaba un machete, se sentó a un lado de aquella fogata y sin pensarlo se empezó a cortar las piernas sin dolor alguno. Vi cómo se las arrancaba. El recuerdo es aún traumante, aún no puedo sacar esas imágenes de mi mente. Después de haberse arrancado una, comenzó a cortar la otra rápidamente, y cuando logró arrancarlas, las tomó y las colocó en forma de cruz en medio de la fogata. Entonces, aquella señora se arrastró y se alejó. Lo más raro es que no le salía sangre. De pronto, se levantó con sus brazos y se impulsó, dando un salto, y bueno, aquí va lo más traumatizante. Vi como esa cosa ya no se le podía llamar humano. Se empezó a transformar en un pájaro gigante. Vi claramente cómo le empezaron a crecer plumas. Era una especie de pájaro con cara de humano. Era una cosa espantosa. La piel se me erizó toda.
Me empecé a marear después de ver esa cosa tan desagradable. Aquel monstruo se fue volando y yo me quedé estupefacto. Me quedé un rato sentado pensando y recordé algo muy interesante. Más que eso, lo pensé. Quizás si le quitaba las piernas no iba a poder convertirse de nuevo en humano. Por eso salí sigilosamente de aquel gallinero lleno de paja, asustado y atemorizado, pensando que me podía pasar algo si aquel ser me veía. Lentamente caminé con la luna a mi espalda, me acerqué y vi esas piernas gordas y feas. Tomé esas piernas y las aventé al fuego, pero lo raro es que no se quemaban. Inhalé fuertemente y con una vara que estaba por ahí fui sacándolas nuevamente del fuego hasta que pude tomarlas. Las levanté y las puse sobre mi hombro. Estaban muy pesadas, pues era lógico, debían de estarlo, ya por el tamaño de aquella señora. Sin pensarlo, me metí a la cabaña de la señora y busqué un saco donde echar las piernas. Después, con un pedazo de pala que estaba frente a la puerta, comencé a hacer un hueco y enterré las piernas. Después de haber hecho todo eso, retorné al gallinero para disimular que no había hecho nada. Al pasar el rato, escuché un fuerte aleteo y vi de nuevo aquella espeluznante ave. Cómo se acercaba a la fogata, se posó frente a ella y con un vistazo empezó a buscar las mutiladas piernas. Comenzó a emitir un grito inigualable. Me lastimaban los oídos, cuando de repente se empezó a convertir en aquella señora que me había recibido antes. Empezó de nuevo a gritar y gritando decía: ¡mis piernas! ¿Quién se llevó mis piernas? Yo solo la miraba con miedo. Su mirada volteó hacia mi ser y gritó de nuevo: tú, campesino, ¿dónde pusiste mis piernas? Habla, si no quieres que acabe contigo. Yo salí corriendo y gritando: runa mula, que venga el sol y que se vaya la luna. De eso, ella gritó: cállate, cállate. Respondiéndole le decía: jamás, bruja mula. Y repitiendo: runa mula, que venga el sol y que se vaya la luna. Aquel ser espantoso chillaba como un cochino. El amanecer estaba cerca, pues solo tenía la noche para volver a ser humano, pues al no tener sus piernas desaparecería. Sin darme cuenta, vi cómo la tierra empezó a sacudirse en donde había enterrado las piernas de aquella bruja. La tierra empezó a saltar y de un momento salieron aquellas piernas. Saltando en el aire, la bruja seguía gritando. El amanecer se acercaba. El sol brillaba por la vereda. Era cuestión de segundos. El sol se postró en el cerrito, rojizo y fuerte. La bruja no pudo unirse a sus piernas, las cuales se hicieron polvo, rindiéndose en la tierra. Y el torso de aquel monstruo se hizo un charco de agua. Sin dudar de lo que había pasado, salí de ese lugar con fuerzas que saqué de sabe dónde. En menos de 3 horas llegué a la ciudad. Llegando a un parque cerca del hospital me senté y pensé todo lo que había pasado y si todo era realidad. Ya un poco más tranquilo y sereno, entré al hospital, donde me enteré que mi padre ya había muerto. Solo vi a mis hermanos con cara de tristeza, dándome las condolencias. Ese día fue de mucha paz y tranquilidad. Decidí retirarme del campo. Aquel terreno lo vendí lo más rápido posible para mudarme a la ciudad y trabajar en lo que sea. A pocos días de la muerte de mi padre, comenzaron a repartir sus cosas según como él había estipulado. En su testamento, al suertudo de mi sobrino le dieron una mecedora. ¿Qué haría un niño con eso? En fin, esta ha sido mi espantosa experiencia. Agradezco a Vox por la invitación a su canal. Espero les haya gustado este video y se suscriban a su canal, al igual que al mío. De igual manera, pueden pasar a mi canal donde subí un video de Vox. Mi nombre es Alejandro y me despido deseándoles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.